Buenas tardes, estimado profesor, compañeros y compañeras. Mi nombre es Brian Bolívar Zúñiga. Soy estudiante de la UNED en la carrera de Ciencias Criminológicas. Hoy, sobre el curso de Penología del Sistema Costarricense, le voy a hablar un poco sobre lo que son las penas alternativas. Es importante mencionar que en Costa Rica la sociedad tiene la noción de que todos los delitos tienen que ser penados con cárcel, para que el imputado aprenda la lección sobre el delito que cometió. Pero con meter a una persona a la cárcel se le niega la posibilidad de reinserción a la sociedad. Además, el gobierno invierte bastante dinero en la manutención de los privados de libertad. Por eso es importante valorar la pena alternativa, como podemos observar en el artículo 56 bis del Código Penal de Costa Rica, el cual indica: la prestación de servicios de utilidad pública consiste en el servicio gratuito que ha de prestar la persona condenada a favor de instituciones estatales o de bien público, con la finalidad de que cumpla la pena con trabajo comunitario y en algunas ocasiones se le imponga una multa. Es importante mencionar que la pena alternativa no se puede aplicar en delitos sexuales, crimen organizado, entre otros. En relación a la pena alternativa, les voy a hablar un poco sobre lo que es el reduccionismo de la pena como opción y modelo de penas alternativas. Reduccionismo de la pena alternativa. Visión mínima de la pena. El derecho penal ha ido paulatinamente buscando sustituir la pena privativa de libertad con una pena alternativa, con la finalidad de que la persona se pueda reincorporar de forma exitosa a la sociedad, concientizando que lo que hizo no estuvo bien. Además, de esta forma se logra minimizar el hacinamiento en las cárceles y la inversión por parte del gobierno en la manutención de privados de libertad sería menos. Fundamentos políticos de la sanción penal. En el pasado, el sector predominante del pensamiento penal valoró que la pena corporal o de muerte era la menos adecuada para que la persona no volviera a delinquir. Por esto se motivó para que predominara la pena de prisión basándose en los fundamentos de la prevención general, esto valorando la capacidad de que la pena de prisión opere como estímulo para evitar la comisión de delitos. Principialismo punitivo y penas alternas. Los grandes principios punitivos sostenidos por el pensamiento penal ilustrado como una forma de legitimación para el derecho penal se refieren a que la pena fuera más igualitaria, humana, eficaz y proporcional. Debido a esto, en el siglo XXI se analizó que la pena de prisión es más inhumana que las penas alternativas. Por tal motivo se sugirió en la medida de lo posible optar por una pena alternativa como el trabajo comunitario, la multa, entre otros. Esto con la finalidad de no limitarle algunos de los derechos a la persona que comete el delito. Política penal y reduccionismo. El fundamento de una política criminal de cara a la reducción es la forma de gestionar las conductas delictivas. Es tratar de buscar sus causas estructurales y sobre esta base tratar de incidir en su evitación. En tal sentido, teniendo un alto contenido social, las causas de tales fenómenos escasamente podrían ser solucionadas mediante la intervención del derecho penal. Hasemer Muñoz, Conde, 2001. Modelo de penas alternativas. Un sistema penal alternativo. Es importante valorar la opción de no aplicar la pena de prisión y utilizar alguno de los modelos de penas alternativas, siempre valorando varios aspectos de la persona. Que este modelo sea apto para él o ella dependiendo del tipo de delito que cometió. La predeterminación de las penas alternativas. La predeterminación de las penas alternativas se realiza en algunos casos por el juez y en otras en relación a lo que determine la ley del país. Existe el modelo del Civil Law y del Common Law para determinar qué tipo de pena alternativa se aplica. Es importante mencionar que en Estados Unidos de América
se promovió una especie de guía penológica para determinar la pena alterna de una forma discrecional y alcanzar mayor de la pena por ley, la cual fue llamada Ad Code Puniti. La razonabilidad de las penas en el modelo alternativo. El sistema de penalidad alternativo debe de ser razonable y cumplir con dos fundamentos esenciales. 1. El respeto de la proporcionalidad respecto a la infracción cometida. 2. Las penas alternativas deben ser estrictamente razonables debido a que requieren la voluntad del infractor para realizarlas. La pena alterna debe ser una sanción que el infractor pueda cumplir, sin que su vida se vea severamente trastornada. Configuración de las penas alternas. La pena alterna debe tener la finalidad de reducir la pena de prisión, sin que se pierdan los fines del derecho penal, por tal motivo que la pena que se le imponga tenga su debido cumplimiento. El incumplimiento de las penas alternas. Cuando se incumple una pena alternativa, si el infractor tenía la voluntad de realizarla y no lo logró, se le puede motivar a realizar una más ajustable a su realidad. También puede optarse por una sanción administrativa o monetaria. Ya si no puede cumplir con esto establecido, lo más viable sería dar la pena de prisión. En resumen, en Costa Rica al principio de los tiempos se aplicaba la pena de muerte o tortura. Luego se pasó a la pena de prisión y hoy en día se intenta aplicar penas alternas para las personas que pueden gozar de este beneficio. La bibliografía utilizada para este trabajo fue del libro Pena, Castigo y Prevención en la Sociedad Actual de la Pena Privativa de Libertad a las Alternativas de la Pena. También se utilizó una frase que realizó Halsemer Muñoz Conde. También se utilizó el Código Penal y la Constitución Política. Muchas gracias.